Buenas noches a todos los panelistas del panel ADAT, que significa abolición del Antiguo Testamento. Saludando a los miembros y administradores que forman este gran panel. Saludando especialmente realmente a lo que, bueno, yo finalmente que yo puedo decir que es estamos saludando a los que dan vida a este panel. A los que dan vida a este panel. Es decir, panel, si tú no hablas, yo no hablo, se queda muerto. Es un panel, es un de comunicación, la comunicación que lo pone vivo. Si no hay comunicación, no hay vida en este panel. Entonces uno tiene que socializarse uno a otro. Entonces la voz tuya, la voz mía, entonces bueno, se encuentra entonces en este panel, entonces da vida a este panel. Pero las personas que no hablan, que no intervienen, que no hacen preguntas, que no entonces hacen comentarios, eso indica que el panel no tiene vida. Y yo no estoy saludando a los que no están dando vida a otro. Estoy hablando de las personas que están dando vida entonces al panel y a otra persona. Una persona que no tiene vida no da vida, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, y eso que vamos a hablar esta noche, bueno, tanto vamos a hablar esta noche acerca de la carne. Entonces, la pregunta esta noche, que es nuestro tema, ¿cree usted que existe en la carne el pecado? ¿O pecado? ¿Cree usted que existe pecado en la carne? Tal como el Nuevo Testamento que nos dieron, dice en Gálatas, no dice en Gálatas, dice en Romanos, dice también en 1 Corintios, piensa, usted cree, porque esta misma Biblia que usted tiene en su mano, o el Nuevo Testamento que nos dieron, dice que entonces la carne, tanto la carne tiene pecado, y entonces la misma Biblia dice que la carne no tiene pecado. Entonces esta noche vamos a sentar sobre la misma mesa. Esta noche vamos a sentar aquí y para responder esta pregunta, pero con la Biblia en su mano. Para que no diga que Wilder Voltaire está hablando mentira, o Wilder Voltaire es un falso profeta, es un anticristo, que eso, que yo qué. Entonces, bueno, la Biblia en su mano, su lapicero está ahí, o su lápiz de carbón está ahí, y su mascota o un pedazo de papel para tomar notas. Mientras vamos a devolver el saludo a nuestra hermana, entonces administradora Yannick, desde Santo Domingo, República Dominicana. Un saludo, hermana Yannick, un placer. Vamos entonces a disfrutar entonces una canción instrumental, solamente a escuchar el instrumento, mientras que yo voy a invitar a ver si hay personas disponibles para asistir con nosotros esta noche, si el Señor permita esto.
Ok, 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 ok. Ok, profeta Roland Toro, Elisea, así que el Toro, Taroró. Ok, gracias, gracias al Señor por permitirnos estar aquí con ustedes una vez más. Gracias por la paciencia que ustedes me han proporcionado para poder invitar a las personas a las cuales pensé que, como probé a ver, invité a ver si estaban o están disponibles para asistir según el contenido de la voluntad del Señor. Entonces, la pregunta nuestra, mía esta noche, a la cual es nuestro tema: ¿cree usted que existe en la carne lo que se llama pecado? ¿Cree usted que existe pecado en la carne? Tal como una parte de la Biblia que ellos dicen que Pablo lo dice y otra parte Pablo lo desmiente. Vamos al Nuevo Testamento que nos dieron para ver realmente la doble cara o que sea una contradicción que existe dentro, ¿verdad?, en los corazones de este Nuevo Testamento de los judíos. Vamos primeramente a leer Romanos capítulo 7 y luego vamos a leer Gálatas 5, escritos según eso por el mismo Pablo, ¿ok? Vamos a ver entonces si había dos Pablos o había un solo Pablo. Y cuando leemos en Romanos capítulo 7, Romanos 7, ok, Romanos 7, bueno, dice que en Romanos capítulo 7, versículo 16 o 16 o 15, o cuando el 15, 16 y 17. Vamos a leer. Ustedes pueden también, usted puede leer conmigo a través de la Biblia, o que sea, bueno, Biblia que usted tiene, es la misma, el mismo Nuevo Testamento que nos dieron los judíos. Pablo hablando, Pablo, apóstol Pablo, según lo que está escrito ahí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De que Pablo está hablando aquí, ¿ok? Eso es lo que está escrito aquí entre Pablo, que ellos dicen bajo de la cárcel de Pablo. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué tipo de ley está hablando? La ley humana. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Oye, entonces, aquí Pablo dice que esto es en su miembro, en su carne, mora el pecado. En su miembro, en los miembros que componen el cuerpo de él, a lo que llamamos la carne, dice mora en esta carne o en este cuerpo pecado.
¿Ok? Ahora, tenemos que perseguir o que sea continuar leyendo a Pablo, porque Pablo no puede hablar con los romanos, entonces una forma, y con los gálatas otra forma, en el mismo mensaje, en la misma doctrina. Vamos a ver entonces si existe aquí una contradicción o no. Ahora Pablo me dice en Romanos 7, 17, dice que en los miembros que componen su cuerpo o en la carne mora el pecado. Ahora, vamos a leer Gálatas 5, versículos 15 y 16. No, versículos 16 y 17. Leemos. Él dice aquí, digo, pues, Pablo que está hablando, David, Pablo, Gálatas fue escrita, ¿verdad?, por Pablo, lo mismo Romanos, que al igual que Romanos, la carta a los Romanos, la carta a los Gálatas, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, la cosa entonces es otro sonido ahora. En Romanos 7 y 7 me dice que el pecado de la carne. Aquí está diciendo los deseos de la carne. Son dos elementos diferentes. Romanos 7, Pablo dice, supuestamente dice, que en la carne de él o en el cuerpo mora el pecado. Este mismo Pablo también había dicho en 1 de Corintios 6, 19 dice, vuestro cuerpo, nuestra carne o mi carne es el templo del Espíritu Santo. El mismo Pablo dice que esta carne es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu mora en esta carne. Ahora el mismo Pablo dice, supuestamente, dice aquí en Romanos 7, versículo 17, dice que entonces el pecado que mora en la carne impide a él hacer lo que el Espíritu de él quiere hacer. Es decir, cuando el Espíritu quiere hacer algo, esta carne que lo hace, entonces el pecado, entonces que lo hace, que comete esto. El que la carne comete es a través de su pecado. El pecado de la carne. Entonces aquí, Pablo me está diciendo, está hablando de los deseos de la carne. Dice aquí oye bien, hay deseos, hay pecado. Pecado es uno y deseo es otra cosa. Ok, entonces aquí vamos a leerlo bien porque según ellos estoy hablando de que esta gran mentira a nivel superlativo compuesta, ¿verdad?, por los judíos, que realmente lo que hacen ellos engañaron al mundo entero con este Nuevo Testamento que está lleno de contradicciones, y entonces las cuales producen, las cuales entonces pues reducen en mentiras. Es decir, que no decimos que el todo es mentira, o todo es mentira, sino estaban diciendo la gran mayoría de el contenido de este Nuevo Testamento es falsa. Es una imaginación, fábula. Es decir, es ficción. Es como inspiración humana de los judíos. Pero 40% sí eran
cosas dichas o dictadas por el Espíritu Santo a Pablo. Juan Gonel te saludamos, mijo. Gracias por decir hola. Gracias a Díaz Molán por esto también, por buenas noches. Entonces vamos a leer. Ahora, Romanos 7:17 dice, en la carne mora pecado. El pecado. Gálatas 5:16 dice, habla de deseo de la carne. Ahora, la pregunta mía, yo la voy a contestar también. ¿Qué es si es el pecado? ¿Qué es pecado en sí? Juan, uno de los apóstoles judíos, enviado de Cristo, también, según ellos, según lo que está escrito ahí, yo no digo entonces si era Juan, pero Juan tal vez lo escribió, pero entonces los judíos lo modificaron, lo falsificaron, lo torcieron y pusieron su propia vaina. Ahora, ¿qué pasa? Entonces me dice, según estoy mirando aquí, lo que estoy mirando, lo que estoy leyendo en la Biblia suya también, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, me dice claramente, negro sobre blanco, blanco sobre negro, que el pecado es la violación o la transgresión de la ley. Es el pecado. Ahora, otra pregunta entonces tiene que surgir para poder entender bien el contenido de lo que estamos hablando. ¿De qué ley este versículo o Juan estaba hablando? ¿De qué ley? ¿De qué ley? De ley, de una ley espiritual, una ley humana. Yo la respondo, una ley humana. Juan está hablando de ley humana, ley natural, ley que ellos conocían, porque Juan era judío, que ellos conocían. Ellos no conocen otra ley que la ley que los ángeles dieron a Moisés para los hijos de Israel. Es decir, una ley humana, una ley que mataba a la gente, que apedreaba a la gente, que entonces que violaba esta ley. La ley del sábado, la ley del diezmo, la ley de crecimiento. Entonces todas estas leyes, cuando fue una de ellas, fue entonces violada por uno de los judíos. Entonces la ley ordena entonces agarrar, aprender este judío, entonces agarrarlo, entonces ponerlo en un parque y lo apedrearon. Es decir que la ley era una ley humana, una ley criminal, una ley que mataba a la gente. Ahora dice, cualquiera entonces humano o carne que viola o violara esta ley, entonces era digno de ser apedreado, de ser matado, de ser crucificado. Es decir que la carne, entonces la carne sí puede violar una ley según su naturaleza, que comparte la misma naturaleza de que la carne. Es decir, que la carne es producto del polvo. Es decir, que la carne no es espiritual en sí. La carne no puede someterse a una ley espiritual si la carne misma no es espiritual. Déjame ponerlo en una forma más sencilla. Oye, Juan está hablando de la violación de una ley humana. Es normal. La ley humana está o existe para el humano, para la carne. O la ley del tráfico. La ley del tráfico. ¿Ok? Pues la ley del tráfico, ¿ok? Es decir que hay semáforo aquí. Lo pusieron semáforo en las esquinas más estratégicas, más comerciales, más famosas. Es decir que ahora cuando un vehículo o quizá un chofer porque este chofer viola la ley del semáforo. Entonces la ley dice que entonces que no atraviesa, entonces que no atraviesa. Entonces cuando tú veas
entonces el color, la luz roja, entonces tiene que parar. Pues está hablando de una ley humana, ya tú lo ves, tú le estás mirando, hasta tú puedes tocarlo. Ahora, tú sabes la manifestación de ella, social de ella, humana de ella. Es decir, que el humano está observando a lo que el humano entiende. Entonces, que cuando el chofer o este humano o esta carne viole esta ley, entonces esta ley tiene entonces un castigo. Un castigo puede estar preso, un castigo puede pagar entonces multa para esto. Normalmente la ley, la carne viola una ley que comparte la misma naturaleza que la carne. La ley es humana, la carne es humana, puede violar una ley humana. Entonces, de esta ley que el señor Juan o el apóstol Juan hablaba, o que si ellos dicen que fue Juan, vamos a ponerlo bajo de Juan. Juan habló, dice entonces el pecado es la transgresión de la ley, una ley humana. Ahora, porque ahora, entonces, la carne está hecha o formada por los ángeles de parte intelectual de Dios. Es decir, que intelectualmente parte de Dios. Dios es autor intelectual de la formación de la carne. Él usando a ángeles superiores para poder entonces dar nacimiento a estas criaturas físicas. Ahora, ¿quién puso los nervios, los deseos, o que sea los deseos en esta carne? Ahora, todos los elementos, los más pequeños, como un átomo, son creados o formados, inventados por el mismo creador. Ahora, por el mismo, a través de los ángeles. Ahora, ¿quién formó, quién creó o quién formó al hombre y a la mujer? El mismo creador. Es decir que, y el hombre, los deseos fueron insertados en la carne de parte del creador. Es decir, ningún deseo, es que lo que está haciendo la carne, entonces Dios los insertó en la carne. Automáticamente, naturalmente, biológicamente les insertó en la carne. Para que la carne funcionara por ellos. Para que la carne funcionara tal como el creador la mandó. Es decir, cualquier cosa que haga la carne no peca. La carne tiene sus deseos, los cuales él está cumpliendo con los deseos que el creador puso en ella. Porque la carne, vamos a leer, ¿qué dice aquí? 16, Gálatas 5, 16 dice: pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oye bien, vamos a ver los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ellos ponen Espíritu Santo aquí. Eso no es Espíritu Santo, es que Espíritu del hombre. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu del espíritu es contra la carne. Es decir, los deseos del espíritu de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. Es decir, que los dos tienen misiones diferentes. Eso indica, oye bien, es decir, que las actividades de la carne no son la misma que tiene el espíritu. Es decir, entonces ambas actividades se oponen. Es decir, la carne se opone entonces al espíritu. La carne es física, el espíritu es espiritual. La carne es visible, el espíritu es invisible. La carne es temporal, el espíritu es eterno, o eterno, ¿ok? Es que para siempre.
la carne muera, el espíritu muera físicamente y volverá al polvo, el espíritu no. Son dos elementos entonces diferentes, oponen uno a otro. En este caso, la carne no puede pecar contra el espíritu, porque el espíritu no tiene la misma, porque ambos no comparten la misma naturaleza. ¿Cómo yo voy? ¿Cómo tú me vas a mandar? ¿Cómo una persona me manda a mí? Espíritu. ¿Cómo yo voy a contemplar, hablar, a socializarme con estos espíritus si yo no soy espíritu? O tú me estás diciendo, si ¿cómo llamo? Si hay una pelea en el mundo de los espíritus, lucrar a la carne no tiene parte ahí. Porque la carne no es de la misma naturaleza que ellos. O a ellos. Es decir, que la carne tiene su mundo, el espíritu tiene su mundo. Cada uno está funcionando tal como el Creador da a cada uno de ellos. La carne puede violar la ley humana igual que ella. Pero la carne no puede violar una ley espiritual si la carne misma no es espiritual. Bien. Es decir, en sí la carne tiene deseos. La carne no tiene pecado contra el espíritu. La carne sí puede transgresar, quiere violar una ley humana. Entonces la ley humana, por esta violación, la carne va a pagar la consecuencia de parte de la ley que la carne violó. Es decir, ahí sí hay una transgresión, ¿verdad? Una transgresión natural, física. Pero no puede haber transgresión espiritual contra algo que la carne no es, que no comparte, no conoce. La carne no conoce al espíritu. ¿Cómo la carne puede estar pecando contra el espíritu si la carne misma entonces no existe fuera? La carne debe no existe fuera, ¿verdad?, del espíritu, porque el espíritu que da existencia a la carne. La carne depende del espíritu. El espíritu no depende de la carne. El espíritu es mayor que la carne. La carne es inferior al espíritu. Es decir, no puede, porque sería realmente la ausencia de la sabiduría, del conocimiento del mismo el Señor, de Cristo, colocar, porque lo que hacen los judíos, ellos conectan, ellos conectan la vida de la salvación del espíritu con los deseos de la carne. Es decir, que ellos dicen, la salvación del espíritu depende de los deseos de la carne. Es mentira. Es lo que estoy hablando para que el mundo sepa, entonces a través de mí, de parte del Señor, que son cosas nuevas, cosas nunca han escuchado tras de un púlpito, de televisión o de radio, nada de eso. Nunca han leído eso, ni de un libro en el mundo. Es totalmente nuevo lo que estamos diciendo. De parte realmente de uno representante de uno de la nación más rechazada, ¿verdad? Tenemos que nosotros en el mundo por nuestra situación económica, por nuestra situación social.
Los haitianos entonces por ser pobre, por ser cosa ahora mismo, por el desastre social, desastre económico que está aconteciendo en nuestro territorio, hasta que ellos piensan que entonces estamos en un pueblo maldecido, que el Señor no va a revelar su secreto de su reino universal a personas como nosotros. Ahí piensan los protestantes, ahí piensan los judíos, ahí piensan los que conectan los deseos de la carne con la salvación del espíritu o del alma. Sin embargo, el mismo Pablo dice que Dios escogió los más débiles para confundir a los más grandes. Y yo soy uno de los más débiles. Es decir, que el Señor no basa sobre la situación económica mía, la situación de mi país, social de mi país, para hacerme uno de los representantes de su reino universal, de sus embajadores. Entonces, en otra palabra, que espiritualmente Haití no es el país más pequeño, más pobre del mundo. Es un gran país, tal vez más grande que los grandes, espiritualmente hablando. Y filosóficamente hablando. Escuche bien. Escuche bien. O República Dominicana también. Porque mi educación, bueno, mi educación natural sale más de República Dominicana. Yo voy a decir que intelectualmente o filosóficamente yo tengo una mente más dominicana que haitiana. Filosóficamente hablando, intelectualmente hablando. Pero espiritualmente hablando, eso no sale de ninguno de ellos, ni de Haití, ni de República Dominicana, ni de Estados Unidos, ni de nadie. Si eso viene de Cristo directamente. Entonces vamos a hablar. En la carne no existe pecado. Según la definición del pecado en 1 de Juan 3:4, si es la transgresión de la ley, ¿cuál ley? ¿Qué ley? Yo no puedo, nadie puede decir no, Wilder, pero tú pecaste contra la ley china, de China. Tú violaste la ley de China, la ley china. ¿Cómo yo violé la ley china si yo no soy, si nunca he visitado a China, si nunca he penetrado en este territorio, nunca entonces ni su idioma entiendo yo, hablo yo. Entonces no sé la cultura ni la ley de los chinos. Porque yo nunca he penetrado el territorio, este territorio chino. Nunca solamente, bueno, eso podría ser, pero que yo podría comer la comida de China, pero la ley, el espíritu y la carne, ninguno participa en la cosa de otro. Porque son dos factores, dos elementos opuestos uno a otro. Si son opuestos, ¿cómo la carne va a violar la ley de alguien? Entonces que la carne no conoce, ni comparte nada, ni se socializan ellos. Es que la carne no conoce al espíritu. La carne no conoce, no tiene ni una idea de esto. Entonces, aquí dice, las obras de la carne. Según dice, las obras de la carne, mira. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí,
para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, ¿cómo? Yo no puedo entender eso. El mismo Pablo dice en Romanos 7, 17 y 18, dice, yo no hago lo que yo quiero hacer. Yo hago lo que aborrezco yo. Entonces aquí dice aquí, para que no hagáis lo que quisierais. En ese sentido, entonces está dando razón a Romanos 7. Entonces es normal. Ahora, si yo no hago lo que yo no quiero, es decir, que Pablo había dicho, el pecado aquí dice, es el deseo de la carne. Dice el pecado que lo hizo. Ahora está diciendo, yo Pablo está diciendo que no hagáis lo que quisierais. En Romanos 7, entonces dice que él está haciendo lo que él no quiso. Lo que él no quiere. Él hizo lo que él no quiso. Y entonces, al hacerlo, Pablo condenó esta actitud, esta práctica, porque él dice que entonces la carne tiene pecado. Aquí Gálatas dice que el deseo no tiene pecado. La carne no puede pecar, señores, contra el espíritu. La carne la carne no es espiritual. Como yo vuelvo a repetir la misma cosa. ¿Cómo la carne puede violar una ley espiritual si la carne misma no es espiritual? Es imposible. Es supernaturalmente imposible que la carne, siendo no espiritual, viola la ley o violando la ley espiritual, una ley espiritual. Es un abuso contra la carne, es un crimen contra la carne. Está condenada la carne por la cosa que la carne no sabe nada de esto. La carne está cumpliendo con la misión que su creador la mandó a cumplir. Porque con los deseos de la carne fueron puestos, insertados por el mismo creador. Nada que está pasando en la carne, nada que está pasando en esta carne fuera de la voluntad de su creador. Ahora están diciendo entonces, realmente sexo es un pecado, puede quitar la salvación de uno. Si ellos dicen que el sexo puede quitar la salvación de uno, un alma de la mano de Cristo, que Cristo lo tenía como salvo. Entonces ellos dicen que el sexo, según la naturaleza, según la condición del sexo o la condición sexual, por ejemplo, si el sexo es legal, bueno, es legal. Entonces esta vida sexual es legal porque fue reconocida por la ley, o que sea por el pastor o por el sacerdote, o porque no. Entonces ellos dicen, después que el sacerdote o el pastor o la ley o el oficial del civil, entonces, bueno, echan dice la palabra de bendición sobre esta gente, ponen entonces el anillo, ya entonces lo declararon marido y esposo. A partir de ahí, entonces el hombre ya en condición de servir a Dios. Ese sexo es un sexo bendecido, un sexo legal delante de Dios, es mentira. Entonces el mismo oficial, el mismo juez que te declara a ti esposo y esposo y esposa, es el mismo juez, es el mismo, con la misma palabra. Que entonces, y casa a dos hombres, que declara a dos hombres, marido y esposo, casa a dos mujeres, marido y esposo. Entonces también ellos están en condición de servir a Dios también. Pero yo estoy en condición porque la misma palabra política, o que sea legal, o que sea social o moral o religiosa, yo no sé cuál, que ustedes han recibido, un hombre o una mujer, también han recibido dos hombres y dos mujeres. Entonces ellos pueden decir también, ellos ahora están en condición de servir a Dios porque su matrimonio es legal, su matrimonio es moral, es espiritual, es todo. Entonces ellos conectan los deseos de la carne con la salvación del alma, del espíritu. Eso es una falsa enseñanza, es falso y es falso.
Es falso, es mentira. La salvación del hombre, del alma o del espíritu, no está conectada con los deseos, la acción, los movimientos de la carne. La carne tiene su mundo, tiene su propia ley humana, ley terrenal, pero insertada por su propio creador. La carne no está pecando, señores. La carne está cumpliendo con su destino, o con su mandamiento, o con su destino. La ley de su destino. Entonces hacer sexo. Entonces, bueno, dice un hombre con una mujer. ¿De quién dio entonces el chavito, la cosita, entonces el palito eso al hombre? Fue el diablo. El mismo es que el Señor que lo dio. Pero la sensación sexual, ¿quién la dio al hombre? El diablo, no el creador mismo. Entonces tú me estás diciendo que sexualidad sorprende a su creador. Oh, sorprende a su creador. O no, porque el Señor, tú tienes que ser lo legal. Tienes que ser lo que sé yo qué. Bueno, la salvación no tiene nada que ver con que tú estás en unión libre, que estás en unión libre o unión legal. La salvación eso tiene que ver con el Estado, con el hombre, con el Estado, con el Estado, con el hombre. Ellos tienen entonces, bueno, una unión legal, una unión entonces libre. Entonces, para hacer diferencia, una unión que tiene un certificado, una acta, ¿verdad? De una unión, acta, y otra unión que no tiene acta. Una unión legal, que significa, en esta acta, legal, la mujer indica que la mujer no tiene tanta confianza en el hombre. Tampoco es viceversa, ¿ok? Y por eso ellos reclaman un acta que dice, sí, somos casados legal. Tú no puedes decir mañana que tú no eres casado conmigo, tú no eres casado conmigo, tú no eres casada conmigo. Entonces, antes de disolverlo, tú no hay que disolverlo primero legalmente, la forma que nosotros lo hicimos. Pero entonces, esta carta es una desconfianza que hay entre los dos. Finalmente, para que el Estado reconozca la existencia de esta unión. Pero claro, tiene que ganar dinero también. Tú tienes que pagar para dar una certificación, para trasladar con tu esposa, con tu esposo, legalmente, según la ley. Una ley por asunto natural. Pero los otros que hacen o hicieron en la unión libre, ellos lo hacen por fe, una fe natural. Yo tengo confianza en ti, tú tienes confianza en mí. Sé que ya en ese sentido, que vamos a hacerlo según la confianza bilateral o una confianza que no es bueno, con viceversa o recíproca. Es decir, que yo veo más fe en una unión libre que una unión legalizada o que sea legal. Ahora, entonces para mí, ese asunto del Estado es asunto natural. Yo no tengo nada que ver con esto. En cuanto a la salvación, los dos son bienvenidos. Los que están en unión natural, libre, los que entran en unión legalizada. Es decir, los dos, entonces son bienvenidos o bienvenidas entonces para Cristo. Porque los dos son actos naturales. Ahora, ¿cuál es el fin de cada una de estas uniones? De las dos. El fin es disfrutar un buen ambiente sexual y engendrar hijos para la procreación natural. Los dos, tanto la unión legal como la unión entonces libre. La unión comprometida legalmente y la unión libre. Los dos realmente tienen el mismo fin, la misma misión de disfrutar
una vida sexual bien dulce, bien buena, que el Señor mismo puso, que el Dios mismo puso. Y luego entonces engendrar hijos, no otra cosa. Los dos son actos de la carne, son actos naturales. Uno no pone otro más alto delante de Cristo. Es lo mismo. Ahora, la salvación del alma, la salvación del espíritu, no está conectada con las actividades de la carne. No está conectada con el adulterio de la carne, con la fornicación de la carne, o lo que ellos llaman fornicación. Pero aquí Pablo habla de los deseos de la carne, no habla de los pecados de la carne. Vamos a leer un versículo para que el mundo vea que el evangelio que nos presentan los judíos es un evangelio imaginario, producto de ficción, fábula, mentira pura. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Vamos a leer eso. Vamos a leer eso. Mira qué dice ahí. Ok. Ok. Versículo 8 dice: y la adoraron. La representa la bestia o el anticristo. Si usted puede leer el capítulo entero, ¿ok? Desde el primer versículo, ¿ok? La representa la bestia o el anticristo. Y la adoraron todos de la tierra. Sigue, coma, cuyos nombres no estaban, no dice no estarán. Estarán es el futuro, estaban es pasado. Escucha, estarán es futuro, estaban es el pasado. Que dice, no dice aquí no estarán, sino no estaban escritos en el libro de la vida de Cristo desde el principio o antes la fundación del mundo. El versículo no es un versículo chiquito, pequeño, es un versículo grande, un versículo realmente central, eso, bueno, más importantes entonces en la Biblia. Dice que los moradores que van a adorar al anticristo son aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida de Cristo, de la vida, antes de la fundación del mundo, antes de la existencia de la carne, antes de los supuestos pecados de la carne. Porque antes de supuestos pecados de la carne. Entonces estas gentes, estas personas, que sus nombres, si Cristo no las puso, no las escribió en el libro de la vida antes de la existencia humana. Ahora la pregunta mía a ustedes, los pastores, la pregunta mía a ustedes, los obispos, los evangelistas y todos, ¿qué pecado cometieron estas personas que forzaron a Cristo a no escribir los nombres de ellos en el libro de la vida? ¿Qué pecado ellos cometieron?
Porque pecados de la carne. ¿Cuál es uno de esos pecados? Vamos a leer eso. Vamos a leer eso, vamos a leer. Vamos a leer eso. Dice ahí. Oye. 19 dice. Y manifestáis y manifiestas son las obras de la carne. Ahora, una parte dice los deseos, el otro versículo dice las obras. No ha mencionado aquí los pecados de la carne. Dice los deseos y las obras de la carne. Dice que las obras de la carne, que son, ¿cuáles son? Las obras: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, dentro de este continente, supuestamente, o que de las obras de la carne, o de las obras de ella, o de los deseos de ella, ahora de las obras, dentro, ¿verdad?, de este continente de las obras, ¿cuáles de ellos que estas personas en Apocalipsis 13:8 habían cometido y por los cuales que Cristo no escribió los nombres de ellos en el libro de la vida? ¿Cuál de ellos? ¿Ellos cometieron adulterio? ¿Cometieron entonces como idolatría? ¿Ellos cometieron hechicería? ¿Ellos cometieron como enemistades, pleitos? ¿O cuál de ellos? ¿Cuál de estas obras que estas personas en Apocalipsis 13:8 habían cometido y por estas cosas que el Señor Dios, el Cristo, el Creador, no escribió los nombres de ellos en el libro de la vida? ¿Cuáles son las cosas que ellos habían cometido? De las obras ahí, que le pusieron y decían así: si tú no cometas esas obras, tú vas a heredar el reino de Dios. Por eso el mundo entero protestante están peleando con la carne, tratar de buscar a santificar la carne, a andar en la santidad. Esta carne, Pablo dice que no mora espiritualmente hablando. Dice, los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. Es decir, que carne no puede ayudar, las obras de la carne no pueden ayudar al alma, al espíritu, entonces a salvarse. No pueden a ser salvo. La carne tiene su deseo. La carne es para la tierra, para el polvo, para ser quemada para siempre. Es decir, aquí no hay conexión entre la carne y el espíritu. La condenación del espíritu apareció o surgió antes de la creación humana, antes de la creación física, antes de la creación de esas obras de la carne. La carne no existe todavía. Cuando el Señor puso un decreto eterno y no escribió los nombres de estas personas en su libro de vida para siempre. ¿Y qué pecados que ellos cometieron, señores? ¿Qué pecados que ellos cometieron por los cuales el Señor no escribió sus nombres en el libro de la vida? ¿Cuáles son esos pecados? ¿Cuáles son esas obras de la carne? Ninguna obra de la carne, ninguna. La obra de la carne son para la carne. Nada sirven para que no hay obras, que obras buenas, que obras malas. Ninguna sí sirve para la salvación o la condenación del alma. Dígame un poco de agua y escuchar un poco de música, ¿ok?
Amén, ¿ok? Ok, vamos a leer otro versículo, el mismo Pablo. No estoy hablando de diferentes Pablos, un solo Pablo. Entonces, que ellos pusieron que está contradiciéndose. Un Pablo realmente parece un mentiroso, un engañador a sí mismo. Parece Pablo está predicando tres tipos de Cristo, o 4, 5 libros de Cristo. Pablo habla una cosa con los romanos, y una misma cosa, entonces la torció o la modificó, yo no sé, y entonces, y hablándole entonces darle otro contenido a Timoteo, a los filipenses, a los efesios. Creo fue que es un solo Cristo que murió. No, que no murió, sino a la verdad que yo no puedo decir que el Dios murió, sino Cristo se puso en el estado mortal de nosotros. Él cogió la vida, él cogió entonces la vida, él la insertó en nuestro cadáver para darnos vida. Y la vida que nosotros tenemos es la vida de él, porque éramos cadáveres. Entonces él puso en la condición nuestra, la condición mortal nuestra, insertando vida en este cuerpo muerto para resucitarnos espiritualmente. Dios no murió, no puede ser muerto, murió. Sí, Dios es el creador de la muerte. Él no puede ser afectado por la muerte. Entonces la gente, el mundo, ellos se encuentran esto demasiado alto, una sabiduría demasiado, bueno, otro nivel, una otra dimensión que un haitiano no puede poseerlo, un dominicano no puede poseerla. Bueno, si mi color dice que yo soy, mi color mismo entonces me dice que yo soy de la raza africana, pero culturalmente haitiano, físicamente haitiano, pero intelectualmente dominicano. Algo no, intelectualmente sí, pero físicamente yo soy haitiano. Y intelectualmente yo soy americano también. Sí. Es decir, el Señor sabe lo que hace. Él me tenía en su plan antes de mi existencia humana. Pero el nombre Wilder estaba ahí. Ese fue el nombre mío. Entonces que Dios le escribió en su libro de vida. Entonces mi carne no existía. Estas obras que pusieron ahí, dice con obras son con las cuales si tú hagas esas obras, entonces no hay vida para ti. Ahora, la pregunta que hasta ahora estoy esperando que un teólogo venga a contestármela. Esta lista que presentaron en Gálatas 5, 17, 18, 19. Entonces habla de todas estas cosas. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y estas cosas que dicen son las obras de la carne, cualquier persona que haga estas cosas no van a heredar el reino de los cielos. Eso indica entonces que es la única forma. Entonces para uno estar en el reino tiene que no hacer estas cosas. Y las que lo hacen no van a heredar el reino de los cielos. Ahora, que me contesten la pregunta, señores. Y estas personas que aquí en Apocalipsis 13:8 dice que muy antes de la fundación del mundo, el Señor, el creador de ellos, no escribió los nombres o sus nombres en el libro de la vida.
Ahora, ¿qué pecado o pecados cometieron estas personas para que, por los cuales que el Señor no escribió sus nombres en el libro de la vida? Aquí tuve que la conexión de la salvación o la condenación del alma no está conectada con las obras de la carne. Vamos a leer otro versículo ahí. De Corintios, capítulo 5. Corintios 5, de 1 a 5. Vamos a leer eso con voz alta, como nosotros hacemos siempre. Porque sabemos que si nuestra... No, escúchame. Oh, no. No, estoy leyendo en otro. Ok. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. O escucha bien. De la carne. Es una de las obras de la carne. Es uno de las obras de los deseos de la carne. Dice, obras de la carne, los deseos de la carne. Dice, habla de fornicación. ¿Fornicación qué? ¿Cómo se llamaba anteriormente? ¿Cómo Abraham llegó entonces a ser hombre de Dios? De Dios. ¿Cómo estos hombres, que entonces un hombre como Jacob, que tuvo hijo con dos hermanas, que se casó con dos hermanas, un hombre entonces con una y más otro, y también un hombre como entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? Un hombre como Abraham, que se casó con su propia hermana. Pero ¿cómo se llamaba este pecado, esta palabra? ¿Cómo se llama este acto? ¿Cómo se llamaba? Bueno, entonces parece que entonces este pecado no existía. O no, porque no existía iglesia. Fornicación no viene de la iglesia. No viene de la iglesia. En realidad, entonces, entonces, Cristo es el fin de la ley. Si el fin de la ley es la ley que dice que tú pecas. La ley que entonces que hace así, sí, tú violas la ley, tú me violas. Sin ley no hay pecado, señores. Sin ley no hay pecado. Pecado contra ella. Pero la ley no puede juzgar al pensamiento. La ley juzga, ¿verdad? A la palabra. Pensamiento, yo sé, es una palabra interna. Pero palabra es un pensamiento expresado. Si la ley puede juzgar lo expresado, lo visto, lo ha escuchado, lo que lo escuchó. Entonces, lo que está en mi pensamiento, la ley no lo sabe hasta que yo lo exprese. Ahora, no es un pensamiento más, es una palabra, porque es un pensamiento expresado. ¿Ok? Entonces, la ley no es espiritual. La ley humana es una ley natural. Que, estoy hablando a una ley humana o una ley espiritual, a una ley de Cristo que tiene que ver con el espíritu. La ley no puede juzgar al espíritu. La ley humana. La ley humana juzga a las acciones, a las cosas que se ven, que se tocan, ¿verdad? Que pueden tocar, que pueden entonces interpretar, pueden verlo, o contemplar, definir. Ahora, yo no puedo hablar de la fornicación. De la fornicación de la carne, yo puedo hablar de las obras de la carne, de los deseos de la carne, que son insertados por el mismo creador de la carne. Pero para los movimientos cósmicos, para los movimientos cósmicos. Vamos a seguir.
de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Así que están diciendo ahí, fornicación, ok. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su madre, de su padre. Según ese versículo, está diciendo lo que Pablo dijo, fue Pablo que lo dijo. Que un muchacho, un judío, que tenía la mujer de su papá. Él dice que dentro de la casa la mujer tenía dos maridos, el hijo y el papá. Supongo que entonces que el hijo no era hijo de ella, ¿no? Sino hijo de otra mujer que el papá no está viviendo con la otra. Entonces el versículo 2 dice, y vosotros estéis envanecidos, no debierais más bien haberlos lamentado, porque fuese que quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Entonces, escucha bien lo que ellos hacen. Pero ellos, a una parte aquí, el Señor no lo permitió, no permitió a ellos a quitar todo el sentido, a quitarlo, a borrarlo, a eliminarlo. Ellos tratan de torcer, ellos torcieron el versículo, ellos pusieron otra cosa, un lenguaje de la ley de ellos, lenguaje judío aquí, de la ley de ellos. Pero por fin ellos quitaron el versículo, realmente decir que la parte que es más importante, y por la cual que el Señor me hizo ver entonces me hizo descubrir esta mentira. Mira que dice ahí. Ciertamente yo, hablando Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro, oye bien, hablando del muchacho que cometió, dice que se acostó con la mujer de su papá. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y qué tanta palabrería. Y tal sea, dice el muchacho, ¿ok? Y tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Oye bien. Vamos a hacer el versículo 5. A ustedes, dos preguntas, una o dos o tres preguntas. ¿Qué hizo el muchacho? Dice que se acostó con la mujer de su papá. Según la ley judía, la ley humana que ellos tenían, este muchacho debía ser apedreado y matado. Como los judíos también saben que Pablo está predicando otra doctrina diferente, contraria a la doctrina de ellos, antigua de ellos. Ellos tenían que enviar este caso a Pablo, explicarlo, para escuchar cuál fue el juicio, cómo Pablo iba a tratar entonces ese asunto. Pablo escribió otro contenido, ellos lo manejaban en su forma, ellos pasaban la mano para ponerlo entonces en una cosa grande, pero al final del versículo 5, ellos se mataron a ellos mismos. Dice aquí, el muchacho que se acostó, la carne que se acostó, ¿ok? La carne que se acostó con la mujer de su papá. Pablo dice, según eso, que entregara la carne al Satanás. Eso indica que aunque el muchacho acostó con la mujer de su papá, no estaba todavía entregado en la mano de Satanás. No está en la mano de Satanás. Ahora que Pablo dice que entregara a este muchacho, a la carne, a Satanás, para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Yo no digo para confirmar la salvación del espíritu, es del espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Perdió el muchacho? No.
¿qué pasó ahí? Lo que pasó es, la carne hizo su cosa, la carne paga la consecuencia de su vaina. Fue la carne que se acostó con la mujer de su papá. La carne fue entregada al diablo. Porque fue su papá. Bueno, pero el espíritu fue salvo. Porque el espíritu fue salvo antes de la existencia de la carne. Entonces, la salvación del espíritu era incondicional. ¿Y desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Según Apocalipsis, Revelación 13:8. Dice, los nombres de estas personas fueron escritos en este libro de la vida antes de la fundación del mundo. Ahora, si la carne cometa o si la carne haga o te manifieste sus obras, si la carne ha una obra natural carnal, la carne va a pagar la consecuencia de sus obras, pero no el espíritu. Es decir, la salvación del espíritu no está conectada con las acciones o con con los hechos de la carne. Lo que ellos llaman fornicación, la fornicación no existe. ¿Fornicación es qué? No existe para la carne. La carne tiene deseos, señores. La carne tiene obras, señores. No tiene pecado. Pecado es cuando la carne viola la ley. La ley. Pecado es la transgresión de la ley. Ahora, ¿cuál ley? ¿O qué ley? Ahora, la carne no puede violar una ley espiritual, porque la carne misma no es espiritual. Eso cualquier muchacho de kindergarten entonces entienda eso. Y esto no es absurdo, esa cosa absurda no es aceptada entonces por los más ignorantes en esta tierra. La carne no puede violar la ley espiritual si la carne ella misma no es espiritual, señores. La carne puede violar una ley natural, porque la carne es natural. Ellos te dicen que tú no debes dar golpe. La ley humana dice no de golpe a las mujeres. Tampoco las mujeres son los hombres también. Es viceversa, ¿eh? Ahora, si tú cometas, entonces tú de golpe a la mujer o la mujer de golpe al hombre, la carne que hizo, la carne va a pagar la consecuencia en una cárcel. La carne sola. Eso se llama pecado contra esta transgresión de la ley humana. Pero la carne no puede violar una ley espiritual, que la carne no es espiritual, es de ella misma. La carne no puede penetrar este territorio porque la carne es física, literal. La carne no es eterna, la carne es temporal. Hoy existe, mañana se fue o desiste, mañana desaparece. Y puede existir ahora mismo y dentro de cuántos segundos se desaparece. Esta carne que ellos dicen, los judíos dicen que es el templo del Espíritu Santo, es otra mentira. Entonces, un espíritu eterno que no muere, que no se parece, que eternamente no puede tener su morada, una morada temporal, una morada física. Un espíritu no puede morar en cuerpo físico. Es imposible, no es verdad. Es una Biblia que está llena de contradicciones. Pero el Señor nos ha dado esta sabiduría inhumana, sin ninguna contribución de mi parte, sin ningún estudio teológico en las universidades del mundo. Yo nací en el país más rechazado en el mundo, más pobre en los sentidos como sociales, económicos, pero no más pobre espiritualmente. Tal vez Haití sería
uno de los países más grandes sobre los grandes espiritualmente hablando. Porque el Señor ha escogido unos embajadores de este país. De este país que está al mismo nivel entonces que Nazaret y Haití. Entonces dan mano de asociación por nuestra situación económica, por nuestra situación social. Entonces este mundo define la capacidad intelectual de uno, entonces basando en la situación económica de uno. Una persona pobre no tiene valor. Una persona pobre no tiene palabra, pues palabra no vale para nada. Cuando es ese por el que está hablando, el que está llamando, el fulano de tal, por situación económica, no lo cogen teléfono, porque no tiene tiempo, estoy ocupado ahora. Y están en punto de humillarte a ti. En un punto de quitarte de la raza humana y te tiran al mundo de los animales. Sin moral. Por nuestra situación económica. Pero en el Evangelio de Cristo es diferente. Porque Pablo dice que Cristo ha escogido a los más pequeños para confundir a los más grandes. Y Cristo ha elegido a los más débiles para confundir a los más fuertes. Yo soy uno de los más débiles. Yo soy uno de los más pequeños. Y hoy estamos hablando cosas incontestables, cosas indeniables de parte del hombre. Hay que alguien venga entonces a contestarme eso, a desmentir. Que la salvación del espíritu del hombre, la salvación del alma del hombre, no tiene nada, ninguna conexión con las obras, tantas buenas como malas de la carne. La carne haga algo buena, la carne entonces goza de la cosa buena que hizo. La carne haga cosa mala, la carne entonces paga consecuencias de la cosa mala que hizo. La carne misma hizo. Pero no el espíritu. La salvación y la condenación del espíritu entonces fueron activadas, que sea ordenadas antes de la existencia de la carne, antes de la existencia de las obras de la carne. Es decir, recibimos de la parte del Señor la salvación de nuestro espíritu en una forma incondicional. Incondicional, señores. Señores, incondicional. Y la perdición, la condenación de los malvados, de los que el Señor ha rechazado o ha maldecido, es una condenación también incondicional. Una sola vez condenará para siempre. Una sola vez salvará para siempre. No hay dos salvaciones, una sola. No hay dos condenaciones, una sola condenación, señores. Y no hay arrepentimiento. Romanos 11:29 dice: los dones y el llamamiento del Señor son irrevocables. Déjame repetir este gran pedazo para que el mundo sepa este mensaje incontestable hoy. Que Romanos 11:29 dice: los dones y el llamamiento del Señor nuestro Padre son irrevocables. Salvo, siempre salvo. Es decir, que Dios no condena dos veces a una persona, tampoco salva dos veces a una persona. Una sola persona, una sola vez salvará y para siempre. Una sola salvación para siempre, una sola condenación para siempre. No hay arrepentimiento. Dios no es hombre
Dios no es un loco, no es emocional. Que ellos presentan en su Biblia, dice que Dios se arrepiente, Dios dice una cosa, mañana dice otra cosa. Este Dios es el Dios de ellos, no es el Dios realmente que es realmente creador de todos los que se ven, de todo el que no se ve. Tanto lo visible como lo invisible. Dios tiene control sobre los elementos más pequeños, más insignificantes de la naturaleza. Que Dios no ha perdido el control de su creación. Jesucristo tiene control de todo, y lo que vemos, lo que no vemos, lo invisible y lo visible. Es eterno. Y la hormiga, Dios sabe, conoce el día que nació, el día que va a desaparecer. Ninguno se escapa de la presencia de Jesucristo. Entonces nosotros creemos en la soberanía absoluta de nuestro Cristo, nuestro Dios y nuestro Padre, para siempre. Con la salvación del alma o del espíritu no está conectada con las obras o con los movimientos de la carne. La carne ha hecho su vaina. La carne paga la consecuencia de su vaina, no el espíritu. La salvación del espíritu y su condenación fueron pronunciadas muy antes de la existencia de la carne y sus obras. Huir del Voltaire para servirles con amor, con flexibilidad, con tolerancia, no de mi parte, sino de la parte innegable, incontestable, aún inevitable, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Padre, para siempre. Amén. Y si está en la voluntad del Señor, que pasen una buena noche. Will de Voltaire para servirles. Por el Señor y con el Señor.